por lo que las celdas que parecen tan grandes en la parte exterior del mapa son iguales a las que hay en el centro. La superficie terrestre se expande hacia el sur a medida que uno se aleja del polo norte. Hola, ¿qué tal? Se cumplen ya 417 años de la muerte de Giordano Bruno en la hoguera. Recordemos que Giordano Bruno fue quemado en la hoguera porque tuvo la muy avanzada idea para su época de asegurar que el Sol era una estrella más y que existían otros mundos donde tal vez también habitaban otros seres inteligentes o animales. Lo triste de saber cómo murió Giordano no es recordar cómo era la opresión que ejercía el cristianismo en esa época. Lo triste es saber que a pesar de los sacrificios que ya se han dado, como el de Hipatia, que murió casi por las mismas razones a manos de un santo, ¿cierto? Hipatia fue asesinada por un santo, o por seguidores de un santo, ¿cierto? Cirilo de Alejandría, y de Galileo Galilei, que tuvo que abjurar todo lo que había visto por su telescopio. Lo triste es que aún hayan hoy personas con un pensamiento medieval, con el mismo pensamiento que llevó a Bruno a la hoguera. Entre esas personas, Iro Landucci y Oliver Ibáñez. Entonces este video lo hago con la intención de refutar no todas sus ideas, porque han dicho unos disparates enormes en sus videos. He visto muchos de sus videos y entonces escogí las bases de sus ideas para derrumbarlas. Y una vez caídas esas ideas ya no pueden seguir sosteniendo todas sus idioteces. Por ejemplo, de Oliver Ibáñez es espantoso que utilice ese asqueroso libro de la Biblia para soportar sus ideas. Pone versículos de la Biblia como prueba. Entonces empecemos, no nos demoremos. Empecemos con la cúpula. Los terraplanistas aseguran que la Tierra es como un plato, es plana y que a ella la cubre algo que ellos llaman la cúpula, y que en esta cúpula están las estrellas, planetas, cosa que ellos llaman luminarias. Según ellos, la cúpula gira, ¿cierto? Gira alrededor de un eje imaginario que está justamente en el polo norte, ¿cierto? Y justo sobre ese eje se encuentra también la estrella polar, lo que causa ese efecto de que la estrella aparentemente no se mueva. ¿Cómo refutamos esta idea de la cúpula? Muy sencillo, muy sencillo, sin usar telescopio, sin usar cálculo. En el video anterior decían que lo que yo hacía era matemagia, ¿no? Muy medievales la manera en que comentaron el video anterior. ¿Cómo se refuta esto? Muy sencillo. Vamos a utilizar reducción al absurdo. O sea, voy a utilizar la propia idea de ellos para demostrar que esa propia idea es inconsistente. Resulta que el solo hecho de plantear la existencia de un domo implica que la Tierra tenga que ser redonda. Pongan mucha atención. Supongamos que sí, que el domo existe, ¿no? Entonces, si el domo existe, entonces las estrellas en su giro diario describirían círculos alrededor de la estrella polar, ¿cierto? Algo muy normal. Seguirían trayectorias circulares alrededor de la estrella polar. Y como es natural, entre más cerca se encuentre una estrella de la estrella polar, su círculo será más pequeño. Y a medida que alguna estrella esté más lejos, más grande será el círculo que describe. Y así, por geometría esférica, así como dice Oliver Ibáñez, entre más abajo o más lejos esté la estrella de la estrella polar, más grande será su círculo. Así que las estrellas que se encuentren en la base del domo describirán el círculo más grande, ¿cierto? O sea, todas las estrellas del sur deben describir círculos siempre más grandes que aquellas que se encuentran al norte. Pero ¿sucede eso realmente? ¿Pasa eso realmente? Muchas personas en el video anterior me pedían un experimento que para probar que la Tierra era redonda, que un experimento. Este es el experimento. Solo tienen que salir y observar las estrellas. Resulta que si miras hacia el sur, verás que constelaciones como la Cruz del Sur o el Octante describen círculos más pequeños que constelaciones que se encuentran mucho más al norte. Así de sencillo se acaba, se refuta, se cae, se desbarata la idea de que existe un domo con tan solo ir y observar el cielo. Yo no entiendo cómo alguien como Iro Landucci y otras personas que dicen que viven en Australia y en el hemisferio sur, que pueden ver directamente sobre ellos las estrellas,
estrellas, ¿cierto? Que pueden salir y verlas, ¿cómo pueden seguir sosteniendo la idea de que existe un domo? Si pueden salir y observar la constelación del octante, que describe una trayectoria más pequeña que la de la Osa Menor que contiene la estrella polar, ¿cómo pueden seguir sosteniendo la idea de que existe un domo? Pero bueno, con que tan solo salgas y observes el movimiento de las estrellas, el movimiento aparente de las estrellas en el cielo, ya con eso refutas la idea de que existe un domo, o al menos de que ese domo sea media esfera. Si el domo existiera, tendría que ser una esfera entera, porque podemos ver dos polos de giro distintos, o sea, dos partes donde las estrellas describen círculos pequeños. Pero eso no es todo. Aún no he demostrado que la Tierra sea redonda por eso, ¿cierto? Entonces, sigamos. Si la Tierra fuese plana, entonces, por el solo hecho de ser plana, partiría en dos esa esfera, ¿cierto? Ya demostramos que el firmamento se comporta como si fuese una esfera que cubriera la Tierra, ¿cierto? Con dos polos, uno a cada lado. Pero si la Tierra fuese plana, partiría en dos esa esfera. Y si la Tierra fuese plana y partiera en dos esa esfera, entonces, por el solo hecho de que fuese plana, no podríamos observar las estrellas que se encuentran al otro lado del plano terrestre. Ya con solo eso queda refutado la existencia del domo y la hipótesis de que la Tierra sea plana. Una observación y una conclusión. Sales, observas el firmamento y puedes ver que las estrellas giran en torno a dos polos. Y que puedas observar dos polos implica que la Tierra no es plana, y ya. Y si aún así los terraplanistas digan que la cúpula tal vez está inclinada y que ella pues tiene dos polos y gira en torno al plano terrestre, eso tampoco sería cierto, porque la constelación de Orión se vería siempre sobre el polo norte, y como sabemos bien, eso tampoco ocurre. Entonces, ¿cómo es posible que la estrella polar esté precisamente sobre el polo norte, que la constelación de Orión esté siempre sobre zonas ecuatoriales como Colombia, que es donde grabé estas imágenes? Al frente de mi casa saqué la cámara por la ventana y grabé eso? La única manera de explicar esto es que la Tierra es redonda, y ya. Bueno, y van a aparecer personas diciendo, ay, pero es que se puede ver la isla de no sé dónde, desde no sé dónde, que se puede ver Chicago desde aquí, desde allá. Sí, ¿y qué? Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Al menos con el ejemplo de Chicago, por ejemplo. Que Chicago se pueda ver desde el otro lado del lago Michigan se podría explicar de tres maneras. Uno, que la Tierra sea plana, o que la curvatura de la Tierra sea lo suficientemente grande como para que permita ver Chicago, o que el aire desvíe la luz lo suficiente como para que se pueda ver desde el otro lado del lago Michigan. ¿Por qué los terraplanistas escogen la primera opción y no las otras dos? No dicen nunca por qué. Ven, y en este caso, con que solo observes las estrellas, te podrás dar cuenta de que la Tierra es redonda. No existe un domo. Que exista un domo implicaría que todas las estrellas del sur describieran siempre círculos más grandes que otras estrellas al norte, y eso no sucede. Al menos si Iru Landucci ve este video, que me explique cómo las estrellas que tiene sobre su cabeza en Argentina pueden describir círculos más pequeños que las estrellas que tiene en la cabeza Oliver Ibáñez. Pero bueno, sigamos. Otra parafernalia que dice Oliver Ibáñez es las constelaciones, ¿no? Oliver Ibáñez dice que no sé de dónde se inventa, no sé de dónde saca, que Tycho Brahe decía que las constelaciones nunca cambiaban, que eran permanentes, que todas las noches del año siempre verías las mismas constelaciones. Eso es falso. De hecho, las personas de hace mucho tiempo, de épocas anteriores, que creían que la Tierra era plana, ya sabían que las constelaciones cambiaban de mes a mes. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla por qué sucede lo de las constelaciones. Cuando yo tenía 17 años quise aprenderme todas las constelaciones, las 88, y dibujé en una de las paredes de mi cuarto las constelaciones. Y sabía, entendía que mes a mes las constelaciones iban a ser siempre distintas, siempre distintas. ¿Y cómo les demuestro esto? De una manera más sencilla, porque obviamente sé que ustedes no tienen un año entero para observar el cambio de todas las constelaciones. Entonces, ¿cómo les demuestro esto? ¿Cómo de manera sencilla les puedo probar esto? Supongamos que este es el Sol y esta es la Tierra, ¿cierto? Entonces, esta parte que estoy tocando acá de la Tierra estaría en medianoche, ¿cierto? Porque el Sol está al otro lado. Y los que estén en esta parte, que ahí estaríamos en África, los que estén en esta parte de África estarían viendo hacia la cámara, supongamos la constelación de la cámara, ¿cierto? Estarían viendo la cámara. 6 meses después, la Tierra habría dado la vuelta y ya se encontraría aquí, detrás del Sol, y ya no podría ver, ¿cierto? Ya no podríamos ver la constelación de la cámara porque el Sol aparentemente estaría sobre ella. ¿Sucede esto? Sí, esto sucede. A medida que van pasando los meses, el Sol aparentemente se va desplazando
de una constelación a otra. Los antiguos conocían estas constelaciones. Estas constelaciones son casualmente 12. Y estoy seguro que todos conocemos esas constelaciones. ¿No las conoces? Pues aquí están. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. ¿Nunca te habías preguntado por qué de las 88 constelaciones 12 son las preferidas? Al menos yo le quiero preguntar a Oliver Ibáñez qué son entonces las 12 constelaciones zodiacales si supuestamente el Sol no se mueve a través de ellas. Precisamente por eso son las constelaciones elegidas, porque los antiguos creían que el Sol se desplazaba solo a través de ellas porque las consideraba unas casas. Por eso se les conoce como las casas del zodiaco. Bueno, sigamos con otro de los puntos de Oliver Ibáñez. Oliver Ibáñez en uno de sus videos dice que no existe y no ha existido jamás un experimento que pruebe que un objeto masivo atrae a otro menos masivo. Es aquí donde uno se da cuenta el nivel de tergiversación, de mentira, de engaño de estos señores, porque ellos dicen que han leído mucho, que han leído libros de Rutherford, que han leído libros de un montón de tergiversadores. Yo creo que no han leído sino la Biblia y por eso andan descerebrados de esa manera, ¿cierto? Existe un experimento que se hace en todos los laboratorios de las universidades del mundo. Pues universidad es el lugar al que nunca han ido Ibáñez y Landucci. En los laboratorios se hace un experimento llamado el experimento de Cavendish. Cavendish demuestra que un objeto masivo se atrae a otro. Pero obviamente cuando Cavendish hizo este experimento no lo hizo para demostrar que un objeto atraía a otro, lo hizo para calcular la constante gravitatoria, aprovechando precisamente que un objeto masivo atraía a otro más pequeño. La supuesta cercanía del Sol. El señor Ibáñez dice que el Sol está muy cerca porque los rayos del Sol cuando ingresan a la Tierra, cuando atraviesan las nubes, se ven de manera oblicua. Entonces él asegura que cuando eso sucede, entonces los rayos tienen que encontrarse muy cerca arriba. Es aquí donde uno nuevamente se da cuenta del nivel de tergiversación y de engaño de esta persona que dice haber leído mucho. Todos los que hemos estudiado geometría alguna vez sabemos que lo que dice Ibáñez ahí es imposible de demostrar. Se conoce como el quinto postulado de Euclides. Ese postulado dice que dos líneas cruzando de manera oblicua, ¿cierto? Una línea horizontal, se encontrarán en algún punto, pero eso es imposible de demostrar. Ningún matemático ha demostrado eso. Y se los demostraré de una manera muy sencilla. La geometría descriptiva sigue siempre las reglas de la geometría plana. Y si por ejemplo tenemos esta imagen, las vías de un tren, podemos ver que las vías aparentemente son oblicuas, ¿cierto? Y cortan a una línea horizontal, que en este caso son los durmientes. Pero eso implica que los dos rieles se están encontrando en algún punto. No, son siempre paralelos. Así que así se refuta la supuesta cercanía del Sol por la oblicuidad de los rayos respecto al horizonte. Y por último, el supuesto dilema de los aviones. El señor Ibáñez utiliza la siguiente tergiversación. Él dice lo siguiente: si un avión se desplaza a 1000 km por hora y la Tierra se mueve a 1000 km por hora, entonces ¿por qué el avión no se queda quieto sobre la Tierra si van a la misma velocidad? ¿Dónde tergiversa él? ¿Dónde tergiversa él? En lo siguiente: cuando uno mide la velocidad de algo, tiene que medirlo respecto a un marco de referencia. Uno no mide la velocidad de algo respecto a sí mismo. Cuando uno dice que un avión va a 1000 km por hora, uno dice va a 1000 km por hora respecto a la Tierra. Cuando uno dice que la Tierra se mueve a 1000 km por hora, dice que se está moviendo a esa velocidad respecto al Sol. Así que si yo quiero medir la velocidad del avión respecto al Sol, entonces tengo que sumarle la velocidad de la Tierra. Cuando un objeto se mueve sobre otro objeto que también se mueve, entonces sus velocidades se suman. Es por eso que el avión no se queda quieto en un mismo punto de la superficie de la Tierra. Este hecho lo demostró hace ya 400 años, no más de 400 años, Giordano Bruno y después Galileo, en el famosísimo experimento del bote y el mástil, ¿cierto? Él dejó caer desde el mástil de un bote que se estaba moviendo un objeto, y ese objeto caía paralelo al mástil, y así nació algo llamado la relatividad galileana.
Así se refuta la supuesta conjetura de Ibáñez de que un avión debería quedarse quieto sobre un mismo punto de la Tierra si éste se mueve a la misma velocidad que se mueve la Tierra. Y bien, para terminar yo quiero decirle algo a estos cristianos ortodoxos que todavía buscan alguna manera de darle base a su mitología. Por los comentarios que vi en el video anterior, se nota su baja aproximación a los conocimientos astronómicos del momento y su gran ignorancia respecto a los métodos de demostración. ¿Cómo es posible que digan, o sea, que le den aval a un video en el que se ve la Tierra plana, ¿cierto? Pero digan que los de la NASA sí son falsos? Si yo digo que un video o que una serie de videos son falsos, ya desecho cualquier evidencia de ese tipo, así sea a mi favor, porque puede estar alterada de la misma manera. Así que ya dejen de estar haciendo spam, colocando videos en los que supuestamente se ve que la Tierra es plana y ustedes no dan evidencia ni certeza de que esos videos no estén alterados, pero sí dicen que otros videos están alterados y no dan pruebas de ello. Dejen de amañar las cosas, juzguen todo por el mismo criterio. La verdad no es la conveniencia. ¿Todo bien? See you later. Bye.